Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 3 de junio, bienvenidos a Primer Click. Las caídas dominan en los mercados, el dólar intenta un repunte, la OCDE recorta su proyección de crecimiento y las manufacturas de Estados Unidos y China están en territorio de contracción. Muy buenos días, es un inicio de jornada con los índices accionarios en rojo. Tuvimos una sesión mixta en Asia, sin embargo el índice regional no pudo evitar cerrar con una caída de 0,10% y a medida que han pasado las horas, estas bajas se han ido profundizando. En Europa el Stoxx 600 pierde en torno a un 0,3%, las pérdidas son lideradas por las acciones mineras y se explica por los reportes que tuvimos desde China que apuntan a una mayor desaceleración en su actividad manufacturera. Eso está afectando las perspectivas de demandas de metales y de ahí la caída en las acciones de empresas como Glencore, Rio Tinto o Anglo American. Los futuros de Wall Street no se escapan de la tendencia. A esta hora vemos caídas considerables en los tres índices, se alinean con una pérdida de en torno a un 0,5% previo a la apertura. Es una sesión donde también va a dominar la atención en la salud de la economía estadounidense. El dólar por ahora frena su caída, intenta un repunte, el índice global de la divisa sube 0,15%, pero podríamos ver un giro en la dirección. Eventos importantes en la jornada de hoy, estamos por recibir los datos de inflación en Europa correspondientes a mayo. Se espera una baja de la inflación que crea un escenario bastante cómodo para que el jueves el Banco Central Europeo recorte la tasa de interés tal como lo prevé el mercado. Fuera de Europa, la atención está más bien en las manufacturas, en la actividad de las fábricas, que han ganado mayor importancia desde que la administración de Donald Trump ha hecho del revivir de las manufacturas un tema de orgullo nacional. Lo que vimos ayer en el índice ISM-PMI de manufacturas, es decir, el índice medido por el Instituto de Gerentes de Compra, fue una mayor caída en territorio de contracción de la actividad manufacturera en Estados Unidos. Se trató del índice que mide la actividad en mayo y se esperaba ver un repunte ya acercándose a territorio neutro, es decir, a una lectura en torno a 50, y lo que se registró fue una caída mayor en territorio de contracción con un 48,5. La actividad en China se habría desacelerado incluso aún más. Ya en China habíamos tenido la publicación del índice oficial de PMI de manufactura, se reportó el sábado, había confirmado que la actividad manufacturera china cayó en territorio de contracción, es decir, bajó 50, pero apenas en mayo. El índice oficial dio un 49,5. Sin embargo, la medición privada realizada por el Instituto Caixin muestra que la actividad manufacturera arrojó un 48,3, es decir, una caída más profunda en territorio de recesión y es el peor desempeño para la actividad manufacturera china desde septiembre de 2022. En otro momento, estos datos no tendrían tanto peso en el mercado. Sin embargo, están alimentando esa preocupación por una desaceleración mayor de las dos principales economías del mundo. Y de alguna forma la OCDE hace oficial esta preocupación que está pesando sobre los mercados. En una actualización de su panorama económico, la OCDE recorta por segunda vez consecutiva las proyecciones para el crecimiento de la economía global este y el próximo año. Si en diciembre esperaba un crecimiento de 3,3% para la economía global en 2025, ahora espera un 2,9%. La OCDE apunta a un responsable. No le llama por su nombre, pero sí plantea que es la incertidumbre sobre las políticas comerciales y arancelarias que han afectado la inversión y que han afectado la confianza, están a su vez llevando a la economía global a un periodo de desaceleración.
El economista jefe del organismo advierte que este menor comercio, este mayor proteccionismo se va a sentir alrededor del mundo y va a afectar a la economía y al crecimiento del empleo. Además, advierte que aranceles adicionales llevarían a una desaceleración aún mayor de la economía global. Así que la OCDE no nombra a Donald Trump, pero sí apunta directamente a la incertidumbre en torno a sus políticas como el responsable de este nuevo periodo en que entramos, un periodo de menor crecimiento, y advierte también mayores presiones inflacionarias ante las expectativas de mayores aranceles, no solo de parte de Estados Unidos, sino también de otros países en respuesta. El tema arancelario, los acuerdos comerciales de Estados Unidos están en la mira, aumenta la presión sobre la Casa Blanca, sobre todo en torno a las negociaciones con China. Tuvimos en los últimos días declaraciones bastante fuertes de parte de Washington y Beijing, y ahora los funcionarios de la administración de Trump sugieren que se podría dar esta misma semana la esperada llamada entre Trump y su par chino Xi Jinping. Por ahora parece que es Washington el más interesado, el que está presionando por esta llamada. Beijing parece no tener prisa, está demandando un cambio de tono, de actitud de parte de Estados Unidos. Washington ofrece una señal de paz. Ayer se anunció una extensión de las exenciones arancelarias que se habían creado para algunos productos chinos, como partes de equipos de paneles solares. Se trata de insumos importantes para la propia industria estadounidense. Se les había puesto una exención que vencía el 31 de mayo y que ahora se extendió hasta el 31 de agosto. El mercado tomó esta señal como un ejemplo de que hay voluntad para alcanzar pronto un acuerdo y reducir la tensión comercial. Vimos alzas importantes en las acciones en China, sobre todo en Hong Kong, con un alza de más de 1,3%, pero esto no fue suficiente para evitar el tono general de pesimismo, general de aversión al riesgo en la sesión en Asia, que se extiende, como les mencionaba, a otros mercados. Vemos que la desaceleración en la actividad manufacturera china, también en Estados Unidos, está golpeando a los metales. El cobre específicamente cae esta mañana, tanto en Londres como en el COMEX. La caída es mayor en el COMEX, 2,3%, y lleva al metal a 4,74 por libra. Quiero detallar las proyecciones que la OCDE presenta para las principales economías de la región. En general, el organismo es bastante optimista respecto a Latinoamérica, debido a que muchas de las exportaciones hacia Estados Unidos de varias economías, como Chile, como Colombia, están exentas de los aranceles. Eso no quiere decir que estén inmunes al impacto de la amenaza arancelaria y de esta desaceleración global que anticipa el organismo. Sin embargo, podríamos decir que es un panorama bastante positivo dentro de todo. Con México como principal economía afectada, la OCDE está anticipando que el PIB de México crezca apenas 0,4% en 2025. Sí ve una recuperación hacia el próximo año con una tasa de expansión en torno a 1,1%. El caso de Brasil es contrario. Se espera que el próximo año tenga una fuerte desaceleración. La OCDE está anticipando que Brasil crecería este año en torno a 2,1% y 1,6% en 2026, todavía con presiones inflacionarias importantes. En el caso de Chile, se proyecta una tasa de expansión en torno a 2,4%, tanto para 2025 como para 2026. Se destaca la resiliencia de las exportaciones, se destaca también las expectativas de un repunte del consumo y la posibilidad de que el Banco Central avance con recortes de tasas de interés. Para Colombia se prevé una recuperación del crecimiento con una tasa de expansión de 2,5% este año y 2,6% en 2026. En el caso de Perú, se proyecta un crecimiento de 2,8% para este año y también 2,6% para el próximo. Destaca, eso sí, Argentina. La OCDE está anticipando un repunte de la inversión en Argentina, también del consumo privado. Cree que todavía
Va a haber una inflación significativa, pero definitivamente más baja de la que ha tenido el país en los últimos años, y está anticipando una tasa de crecimiento de 5,2% para este año y ve una desaceleración ya hacia 2026, cuando la tasa de expansión bajaría en torno a un 4,3%. Revisemos ahora la agenda para esta jornada. Tendremos a varios gobernadores, o más bien presidentes de la Fed, con conferencias. Destacan el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y la presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan. En Brasil tendremos datos de producción industrial correspondientes a abril. En Chile, el Banco Central publica las minutas de la reunión de política monetaria de mayo. En Colombia tendremos el índice PMI de manufacturas también de mayo, y el foco de Wall Street va a estar en dos reportes claves. Uno de ellos es la encuesta de ofertas y cambios laborales, conocida por sus siglas JOLTS, JOLTS, y que de alguna forma entrega las primeras pistas sobre el desempeño del mercado laboral. Y también tendremos muy importantes cifras de órdenes de fábricas correspondientes a mayo. El mercado está anticipando ver una contracción de las órdenes de fábricas. Esto contradice las expectativas de la Casa Blanca de lograr un repunte de este sector. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes algunos titulares de Diario Financiero. En el titular principal se reporta que el gobierno pone fecha para el ingreso del proyecto de negociación multinivel. Hay críticas de los expertos, se cuestiona el momento para insistir con este debate. También se recogen las dudas del mercado, que se distancia de las positivas cuentas del gobierno sobre el crecimiento, a pesar de ese reporte de actividad mayor al esperado en abril. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de suscribirse, dejarnos sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, y sobre todo pasen la voz. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.